Este libro que se llama Biblia This book that is called the Bible contiene la palabra de Dios. contains the word of the Lord. Lo que ella dice que yo soy, What it says that I am, yo soy. I am. Lo que ella dice que yo tengo, What it says that I have, yo tengo. I have. Lo que ella dice que yo puedo, What it says that I can do, yo puedo. I can do. Donde dice que estoy sentado, Where it says that I am seated, estoy sentado, I am seated. Dios lo dijo, God said yo it. lo creo, I believe it, y para mí es and it's suficiente. sufficient for me. Quiero repasarle, I want to review, solamente repaso, just review, las 8 reglas de interpretación. the 8 rules of interpretation. Dije anteriormente, I said previously, alguien puede decir que hay 10, someone can say that there's 10, otro que hay 12, others that there's 12, otro que hay 16 another that there's 16, y otro que hay 40. and another one that there can be 40. Pero nosotros íbamos a hablar de But 8. we're going to talk about 8. La primera regla de The interpretación, first rule of interpretation es- is dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. let's let the Bible interpret itself. No voy a explicar. I'm not going to Vaya explain. y adquiera las enseñanzas. Go and get the teaching. La segunda regla de interpretación, The second rule of interpretation, hay que mantenernos dentro del marco bíblico. we have to stay within the frame of the Bible. Correcto. No podemos utilizar fuentes We exteriores. cannot use exterior sources. Si vamos a dejar que la Biblia se interprete a If sí we're going misma, to let the Bible interpret itself, entonces la segunda es, then the second rule nos is mantenemos dentro del marco bíblico. we have to stay within the frame of the Bible. Número 3, Number 3, tenemos que mantenernos dentro del contexto. we have to stay within context. Número 4, Number 4, entonces vimos que era importante entender we saw that it's important to understand quién lo dijo. who said it. E invertimos bastante tiempo en ello. And we invested a lot of time in it. La número 5, Number 5, entonces vimos a quién se le dijo. who was it said to? Todo esto es importante. All of this is important. Todo esto tiene que ver con saber dividir la palabra correctamente. All of this has to do with learning to divide the Bible correctly. Pablo le dijo a Timoteo, Paul said to Timothy, preséntate como obrero aprobado, present yourself as an approved worker que no tiene nada de qué that has avergonzarse, nothing to be ashamed of, que sabe dividir la palabra, that knows how to divide the Bible, the word, correctamente. correctly. Entonces, So, hay un mandato, there is a commandment, en este caso hay a mandate a decir, to say, a estudiar bien la palabra to study the word correctly, para poder enseñarla bien. to be able to teach it well. Solamente voy a refrescar su memoria I'm just diciendo going to esto. refresh your memory by saying this. No podemos ser carniceros, We cannot be butchers. tenemos que ser cirujanos. We have to be surgeons. Aprender a dividirla correctamente, To learn to divide it correctly de modo que entonces podamos enseñarla correctamente. so we can teach it correctly. La sexta, The sixth rule, que es la que vamos a hablar hoy, which is the one we're going to talk about y hoy today. vamos a hablar de la sexta, séptima y octava. Today we're going to talk about the 6th, 7th, and 8th. Y tiene que ver con And it has to do with en qué dispensación sucedió. during what dispensation did it occur. Correcto, otra vez, Again, en qué dispensación sucedió. during what dispensation did it occur? La Biblia es un libro de dispensaciones. The Bible is a book of dispensations. La Biblia, en la The Biblia, Bible, no todo significa lo mismo. not everything means the same. Ya invertimos varias semanas We already invested several weeks hablando del filtro de la cruz. talking about the filter of the cross. Vimos cómo We saw how cualquier tema que vayamos a estudiar, every topic that we are going to study, no es lo mismo en la inocencia, it's not the same thing in the dispensation of innocence, ni en la conciencia, nor in the conscience, sino que las reglas fueron cambiando. but the rules changed. Y cuando cambiaron las reglas, And when the rules changed, entonces tenemos que prestar atención then we have to pay attention. qué era lo que significaba en esa dispensación. What did it mean in that La dispensation? primera The dispensación, first dispensation inocencia. is the la innocence. segunda, The second, la conciencia, conscience. tercera, The third, el gobierno humano, human government. cuarta, Fourth, la promesa, the promise. quinta, Fifth, la ley, the law. sexta, Sixth, la gracia. grace. La gracia Grace es nuestra is dispensación. our dispensation. Diga conmigo, Say with me, la gracia grace es nuestra is dispensación. our dispensation. Usted y yo You and I fuimos creados were created para vivir en la gracia. to live in grace. Voy a decirlo otra vez. I'm going to say it again. Usted y yo You and I fuimos were creados created para vivir en la gracia. to live in grace. Y la And séptima dispensación, the seventh la dispensation, tribulación, the el tribulation, milenio the millennium, y la eternidad futura. and the future eternity. Cada dispensación Each ha dispensation tenido cambio de reglas. has had a change of rules. Y hoy en la noche And tonight, queremos hablar
por lo menos de un par de We ejemplos want to talk at least about a couple of examples de cómo of how, en el proceso de las in the dispensaciones, process of the dispensations, las cosas cambiaron. things changed. Estudiamos que We studied that. Mateo, Marcos, Lucas y Juan Matthew, Mark, Luke, and John son el final de la ley. are the end of the law. Mateo, Marcos, Lucas y Juan Matthew, Mark, Luke, and John son el final de la ley. are the end of the law. En ellos In them, lo que se vive es ley. What is lived is law. Lo que se habla es ley. What is talked about is law. Lo que experimentan es ley. What they experience is law. La escritura dice The scripture que says cuando vino el cumplimiento del tiempo, when the fulfillment of time came, Dios God envió a su hijo sent his son, nacido bajo la ley, born under the law. dice, para redimir a los que estaban en la ley. It says to redeem those who were under the law. Entonces Mateo So Matthew, Marcos, Mark, Lucas Luke, y Juan and John son libros, los últimos 4 libros de la ley. are the last 4 books of the law. Son 4 libros They are 4 books que los llamo de transición. that I call them transitional. ¿Por qué? Because El Señor Jesús the viene Lord Jesus comes y está cumpliendo la ley and is fulfilling the law. y está terminando la ley He is ending the law. y al mismo And tiempo at the same está time, dando transición he is making a transition hacia la gracia. towards grace. La iglesia The church no existe en Mateo, Marcos, Lucas y does Juan. not exist in Matthew, Mark, Luke, and John. La iglesia The existe church exists proféticamente. prophetically. Jesús habla de la iglesia. Jesus talks about the church. Entonces allí So there, él no le habló a la iglesia. he did not speak to the Esos church. 4 libros, Those 4 books, la audiencia era the audience was gentil Gentiles y judía. and Jews. Y de la iglesia se hablaba And the church was spoken about futurísticamente. in a futuristic manner. Ahora, Now, vamos a hablar un poquito de hechos. we're going to talk a little bit about Acts. Porque la mayor parte de gente, Because the majority of people, cuando mira los últimos 4 libros, when they see the 4 books, los últimos 4 the libros, last 4 books, entonces ellos piensan, then they think, ahí está mi pacto, there is my ahí covenant, está la gracia. there is grace, Y la gente piensa, and people think, cuando empieza Hechos, when Acts begins, ahí está la gracia. grace is there. Vamos a ver We're hoy going to see today que todavía a la mitad del libro de los Hechos, that still halfway through the book of Acts, todavía ellos no sabían qué hacer. they still didn't know what to do. Todavía estaban tratando de averiguar They were still trying to find out cómo vivir how to la live vida the cristiana Christian life en la gracia. in grace. Va a ser interesante. It's going to be interesting. Hechos 15. Acts 15. Hechos 15 Acts 15 es conocido como el capítulo is known as the chapter del primer concilio en Jerusalén. of the first council at Jerusalem. Y solamente déjeme decir esto. And let me just say this. Posiblemente este dato les sea interesante. This fact might be important or interesting. El capítulo número 15 Chapter 15 es aproximadamente en el año 48 o del 48 al 50 is approximately in the year 48 to 50 después de Cristo. after Christ. ¿Alguien notó eso? Did somebody notice that? Capítulo 15, Chapter ¿qué 15. año es? What year is it? Entre el 48 al 50. Between 48 to 50. Y entonces a usted le va a llamar la atención So it's going to call your attention después de yo darle ese dato after giving you that fact por lo siguiente. because of the following. 48, 50 años después, 48, 50 years later, todavía estaban tratando de indagar they were still trying to figure out cómo es que se vive la vida cristiana en la gracia. how to live the Christian life in grace. No vamos a poder leer todo. We will not be able to read it Le all, voy a dar los versos claves. but I'm going to give you the 2 key verses. Y yo sé que usted se va a ir a su casa And I know that you're going to go home, y allá en su casa usted va a leer todo. and at home you're going to read it all. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. 15:1. Certain people came down to Judea from Antioch. Si no os circuncidáis como al rito, conforme al rito de Moisés, And we're teaching, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, no podéis ser salvos. you cannot be saved. ¿Estamos hablando de qué dispensación? What dispensation are we talking about? ¿En qué dispensación se está viviendo? What dispensation are they living in? La gracia. Grace. Correcto. Déjenme explicar entonces. Algunos que venían de Judea, Some who were coming from Judea, esto fue gente these were people que venían de la iglesia principal en Jerusalén that were coming from the main church in Jerusalem, y llegan a la iglesia en Antioquía, and they get to the church in Antioch, donde Pablo es el where pastor, Paul is the el pastor, apóstol de la the gracia, apostle of grace, y les empiezan a decir a los hermanos, and they start telling the brothers,
si no se circuncidan, If you don't circumcise yourself, no son salvos. you cannot be saved. ¿Para qué les dijeron eso? Why did they tell them that? El pastor Pablo se levantó, Pastor Paul gets up, se va para he Jerusalén, goes to Jerusalem, se lleva un grupo de he gente, takes a group of people with him, va a hablar con los líderes de la iglesia en he Jerusalén goes to speak with the leaders of the church in Jerusalem, y les dice, and he tells them, ¿qué es lo que está pasando aquí? what's happening here? Observe esto. Observe this. Déjeme regresar a preguntar. Let me go back to ask. ¿Qué año estamos viviendo? What year are we living? ¿Qué tiempo era? What time is it? Del 48 48 al 50. to 50. Lea conmigo versículo 4. Read verse 4 with me. Y llegados a Jerusalén, When they came to Jerusalem, fueron recibidos por la iglesia, they were welcomed by the church los apóstoles and the apostles y los ancianos. and elders. ¿Notaron eso? Did you notice ¿Quiénes that? lo recibió? Who were the ones that received them? apóstoles, The apostles, Los ancianos the elders, y la iglesia. and the church. O sea que estamos hablando de la iglesia central, So we are talking about the main church, la iglesia madre. the mother church. Correcto. Right? Apóstoles Apostles, Ancianos. elders, y la iglesia. and the church. 5. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, Then some of the believers that belonged to the party of the Pharisees, estamos hablando de judeo-cristianos, we're talking about Judeo-Christians. ¿sí? Yes? Judíos Jews que se convirtieron. that converted Se levantaron diciendo, stood up and said, es necesario circuncidarlos the Gentiles must be circumcised y mandarles que guarden la ley de Moisés. and required to keep the law of Moses. O sea que llega Pablo So Paul comes con otros hermanos de Antioquía, with other brothers from Antioch. están los líderes de la The iglesia leaders of the church are there, y se levantan algunos judeo-cristianos and some Judeo-Christians rise up y dicen, and they say, díganle a los gentiles tell the que para Gentiles ser salvos that to be saved, tienen que they circuncidarse have to be y circumcised cumplir la ley. and fulfill the law. Regreso a decir, I go back to say, 50 años después, 50 years later, todavía no saben qué está pasando. they still don't know what's happening. Sigamos leyendo. Let's continue reading. Verso 7. Verse 7. Y después de mucha discusión, After much discussion, Pedro se levantó y les dijo, Peter got up and addressed them. tenga en mente quién está hablando. Keep in mind who is speaking. ¿Quién está hablando? Who is speaking? Pedro. Peter. Y les dijo, And he said, varones, brothers, vosotros ya sabéis some of you know cómo hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles para que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. Él está haciendo mención ahorita, He is mentioning right now Hechos 10, Acts 10, donde en la casa de Cornelio, where in the house of Cornelius, él predica, he preaches a gentiles, to Gentiles. reciben el Espíritu Santo They receive the Holy Spirit y son salvos. and they are saved. Pedro dice, Peter says, los gentiles the Gentiles no necesitan circuncidarse do not need to be circumcised y no necesitan la ley. and they don't need the law. Pero observe, But observe, no era conocimiento común. it wasn't common knowledge. En el calendario de Dios On God's calendar, ya se está viviendo en la gracia, they are already living in grace. pero en el calendario de ellos, But in their calendar, ellos todavía están en la ley. they're still in the law. Por años For years, he utilizado esta expresión. I have used this expression. Hay que estar donde Dios está, We have to be where God is, no donde Dios estuvo. not where God was. Ya Dios se había movido de la ley, God had already moved from the law, pero la gente, but the people, el judío, the Jew, todavía estaba en la ley. was still in the law. Sigamos leyendo. Let's continue reading. 10. 10. Pedro todavía hablando. Peter still speaking. Ahora pues, Now then, ¿por qué tentáis a Dios? why do you try to test God? ¿Quién iba a tentar a quién? Who was going to test God? ¿Quién iba a tentar a quién? Who was going to test who? Los judíos, The Jews, los que fueron a predicar a Antioquía. the ones that went to preach in Antioch. Cuando leemos, ¿por qué van a tentar a Dios? When we read, why are they going to test God? ¿De qué estar hablando? What are they talking about? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. By putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear. ¿Mm? ¿Por qué tentamos a Dios? Why do we test God?
poniendo sobre los gentiles by putting on the Gentiles una carga a yoke que nosotros los judíos that we, the Jews, no le hemos podido llevar. have not been able to bear. Y lo interesante es esto, And the interesting thing is this, que estando esto en la escritura, that this being in the scripture, todavía miles de there's iglesias still thousands and thousands of y churches millones de and cristianos millions of Christians todavía viven bajo ese yugo. still live under that yoke. Observe Observe, que la conversación empezó con, the conversation started with, si no se circuncidan, if you do not circumcise, no pueden ser salvos. you cannot be saved. Y a las iglesias a menudo se les dice lo mismo. And the churches are often told the same thing. Si no hacen esto, If you don't do this, no son salvos. you are not saved. Y si no hacen And if esto, you don't do this, no son salvos. you are not saved. damas y caballeros, Ladies and gentlemen, resolvamos esto de una vez y por todas. Let's settle. let's settle this once and for all. La salvación Salvation en la gracia in grace no depende de nuestros actos, does not depend on our deeds. depende del acto de Dios. It depends on God's deed. No depende de nuestro It does sacrificio, not depend on our depende del sacrifice. sacrificio de Jesús. It depends on Jesus' No depende de sacrifice. nuestras It does not obras, depend on our works. depende de la obra de It Jesús. depends on the work of Jesus. Entonces Pedro le dice, So Peter says, ¿cómo les vamos a poner una carga how are we going to put a bear or a yoke on them que nosotros no pudimos llevar? that we could not bear? Precisamente por eso vino Jesús, Precisely that's why Jesus came, para librarlos a to ellos free de la them maldición de la ley. of the curse of the law. Gálatas, Galatians, Cristo nos redimió Christ redeemed us de la maldición de la from the ley. curse of the law. Sigamos leyendo. Let's continue reading. Capítulo 15, Chapter 15, verso 13. verse 13. Y cuando ellos callaron, When they finished, Jacobo respondió diciendo, James spoke up. ¿quién fue el primero que había hablado? Who was the first one Pedro. that spoke was Peter. El segundo, The second one that spoke, Jacobo, ¿verdad? James. El verso 13 nos dice, Verse 13 tells us, Jacobo respondió diciendo, James spoke up. Pedro, Peter, Jacobo, James, Jacobo. Y Santiago, and James, ok, eran los líderes they were the leaders de la iglesia en Jerusalén. of the church in Jerusalem. Los líderes se están levantando The leaders are raising up y están diciendo, and they're saying ha habido cambio de administración. there has been a change of administration. Varones hermanos, Brothers, he said, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Simon has described to us how God first intervened to choose a people, Para tomar de ellos un pueblo para su nombre. to choose a people for his name from the Gentiles. Ok, y da un discurso. And he gives a speech. En el verso 19 In verse 19, dice, it says, por lo cual yo juzgo it is my judgment, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, Instead, we should write to them telling them to abstain from food polluted by idols, de fornicación, sexual immorality, de abogado from meat, y de sangre. of strangled animals, and from blood. Y entonces dice, And then it says, porque Moisés tiene quien lo predique desde hace mucho tiempo. for the law of Moses has been preached in every city from the earliest times. Verso 22. Verse 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Then the apostles and the elders with the whole church decided. ¿Qué decidieron? What did they decide? Que lo que se había hablado ya That what had been spoken era lo que le iban a mandar a decir a la iglesia en Antioquía. is what they were going to send to tell the church in Antioch. ¿Sí? Entonces le dicen a Pablo, So they tell Paul, regresa con los que vinieron go back with the ones that came contigo. with you. Vamos a enviar otros líderes de acá We're going to send some leaders from here, y vamos a mandar cartas and we're going to send letters, y le vamos a decir a tu iglesia, and we're going to tell your church, never mind, nunca mente, olvídense never mind de lo que otros fueron a decir. of what others went to say. Verso 28. Verse 28.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo. It seemed good to the Holy Spirit. Ahí voy a enfatizar. That's where I'm going to Los emphasize. versos The anteriores, previous verses decían, said, los ancianos, the elders, los apóstoles, the apostles, la iglesia. the church, pero el sello más grande que puede haber but the greatest seal that there can be es el Espíritu is Santo. the Holy Spirit. Cuando mandan la carta, When they send the letter, dice, they say, porque ha parecido bien al Espíritu Santo it seemed good to the Holy Spirit y a nosotros and to us no imponeros ninguna carga not to burden you with anything beyond más que estas cosas the necesarias. following requirements. ¿Cuál? Which ones? No inmoralidad, No sexual immorality, no adorar los ídolos, no worshiping idols, no comer, ¿qué era lo otro? No comer de animal ahogado. to not eat strangled animals. Observe, Observe, hacen el primer concilio they have the first council y se dan cuenta, and they find, porque ellos no lo sabían todavía. because they still did not know it, Son la iglesia madre, only the mother church, son la iglesia madre, only the mother ajá, church, they are the mother church, y todavía no lo sabían. and they still did not know it. Hasta allí Up until there, se enteran. they find out. Así es como los gentiles tienen que estar This viviendo. is how the Gentiles need to be living. ¿Qué año era? What year was it? Sin embargo, And yet, la mayor parte de estudiantes de la escritura, the majority of students of the word entonces dicen, say hechos Acts tiene que ser has to be la gracia. grace. Todavía ellos están tratando de averiguar They still are trying to find out y de entender, and understand, después de 1500 años de ley, after 1,500 years of law, cómo vivir en gracia. how to live in grace. Y los tres líderes de aquí, And the three leaders los tres here, líderes de Jerusalén, the three leaders of Jerusalem, ellos no tenían idea, they didn't have any idea. porque Dios le empieza revelando la gracia Because God starts revealing grace a Pablo. to Paul. Entonces, So, al leer hechos, when reading Acts, tenemos que estar conscientes. we have to be aware. Ya están en la They gracia, are already in grace, pero todavía están operando but they are still operating con las herramientas de la ley. with the tools of the law. Y va a pasar tiempo And time is going to go by antes que en realidad ellos sepan before they truly know cómo vivir en gracia. how to live in grace. Hechos Acts es un libro transitorio. is a transitional book. Ya no en teoría, No longer in theory, pero en práctica. but in practice. Están descubriendo They are discovering, conforme el Espíritu Santo les revela, as the Holy Spirit reveals to them, cómo vivir how to en gracia. live in grace. ¿Vemos un ejemplo más? Can we see one more example? Ok. Hechos 21. Acts 21. Hechos 21, Acts 21, la historia es otra. the story is a different one. Totalmente diferente, Completely different, pero siempre en Jerusalén. but always in Jerusalem. El año es The year is el año 56 después de Cristo. 56 after Christ. ¿Qué año? What year is it? Guárdelo aquí. Keep it here. 56. 56. Equivalente. Equivalent Bueno, to- cuando digo 56, Well, when I say 56, en realidad no son 56, in reality it's not 56 porque Jesús murió a los 33. because Jesus died at 33. Estamos hablando de 20 y tantos, 23 años después We're del Señor. talking about 23 years after the Lord. ¿Correcto? Right? Si vamos a ser precisos. If we're going to be precise. Pero de todas maneras, But either way, han transcurrido 2 décadas 2 decades have gone by y están adivinando, and they're guessing, tratando de averiguar trying to find out cómo vivimos en gracia. how do we live in grace. Pablo llega de nuevo a Jerusalén. Paul goes again to Jerusalem. Hace una segunda visita. He makes a second visit, 21:17. 21:16. Cuando llegamos a Jerusalén, When we arrived at Jerusalem, los hermanos nos recibieron con gozo. the brothers and sisters received us warmly. ¿Quiénes nos recibieron con gozo? Who received them warmly? ¿Podrían concluir quiénes? Could you conclude who it was? Los apóstoles, The apostles, los the ancianos elders, y la iglesia. and the church. Ok. Al día siguiente Pablo entró
con nosotros a ver a Jacobo The next day, Paul and the rest of us went to see y James, se hallaban reunidos todos los and ancianos. all the elders were present. Entonces ya entendimos que estamos hablando de los mismos líderes. So we understood we're talking about the same leaders. 20. 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, When they heard this, they praised God and said, porque Pablo les empezó a platicar because Paul started speaking to them todo lo que Dios había hecho entre los gentiles. everything that God had done within the Note esto. Gentiles. Notice this. Ya ves, hermano, You see, brother, cuántos millares de judíos hay que han creído how many thousands of Jews have believed, y todos son celosos por la ley. and all of them are zealous for the law. ¿Alguien está prestando atención? Is someone paying attention? Aquí está Pablo, Here is Paul, aquí están los líderes de There la iglesia en Jerusalén are the leaders of the church in Jerusalem, y nosotros los líderes and the leaders le decimos a Pablo, tell Paul, ¿ya te diste cuenta cuántos judíos han aceptado a Jesús? have you noticed how many Gentiles have received the law? ¿Cuántos judíos How many Jews han aceptado a Jesús? have accepted Jesus? Y todos son celosos de la ley. And they're all zealous for the law. Desde allí, From then, algo no está bien. something is not right. Algo huele a pescado. Something smells fishy. ¿Sí? Yes? Vea esto. Look at this. Pero se les ha informado en cuanto a ti, They have been informed, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles that you teach all the Jews who live among the Gentiles a apostatar de Moisés, to turn away from Moses, diciéndoles telling them que no circunciden a sus hijos not to circumcise their children ni observen las costumbres. or live according to our customs. Aquí están los líderes. There are the leaders, Dicen, Pablo, and they say, Paul, tu fama es, your fame tu is, reputación es your reputation is que a judíos y a that gentiles to Jews and Gentiles, tú les dices you tell them que apostaten de Moisés, to turn away from Moses, que se aparten de la to ley. turn away from the law. Pregunta, Question, ¿estaba bueno o estaba mal? was that good or bad? ¿Estaba bueno que Pablo les dijera, Was it good for Paul to tell them, apártense de la ley, turn away from the law, dejen a Moisés? leave Moses? ¿Sí? Yes? ¿No? No? Sí. Yes. Pero es que había una situación. But there was a situation. Ellos están pensando, They are thinking, con este hermanito que nos vino a visitar, with this brother that came to visit us, con la reputación que tiene, with the reputation that he has, se va a levantar todo el pueblo contra nosotros all the people are going to rise up against us, y vamos a salir linchados. and we're going to end up being flogged. Lea conmigo. Read with me. Verso 22. Verse 22. ¿Qué hay pues? What shall we do? La multitud se reunirá de cierto They will certainly hear that you have come, porque oirán que has venido. for they have heard that you will come. Haz pues esto que te decimos. So do what we tell you. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. There are 4 men with us who have made a vow. Tómalos contigo, Take these men, purifícate con ellos, join in their purification rites, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza pay their expenses so that they can have their heads shaved. y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, Then everyone will know there is no truth in these reports about you, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. but that you yourself are living in obedience to the law. ¿Alguien captó lo que pasó? Did somebody get what happened? Ok, ellos tienen miedo They are afraid que los maten. to be killed. Entonces le dicen a Pablo, So they tell Paul, let's fake it. Sí. Pretendamos. let's fake it. Hagámosles creer Let's make them believe que tú andas viviendo de acuerdo a la ley. that you're living according to the law. Pregunta. Question. Estamos en el capítulo, pregunta. Question. ¿Qué año estamos viviendo? What year are we living in? 56. 56. Y todavía ellos And still they, en Jerusalén in Jerusalem, no han dado el paso have not taken the step de empezar a vivir por gracia. of starting to live in grace. O sea que entonces, todo lo que usted lea So everything you read en relación a los líderes de in Jerusalén, regards to the leaders of Jerusalem, hay que leerlos con la lupa. Hay que leerlos con lupa. they have to be read with a magnifying glass.
Porque al único que predicaba gracia, Because the only one that preached grace, ellos quieren convertirlo en un legalista they want to turn him into a legalist con tal de salvar el pellejo. just to save their skin. ¿Quieren que les diga lo siguiente? Let me tell you the following. El mensaje de la gracia The message of grace es el mensaje más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. is the greatest message that has existed on the face of the earth. Y por eso el enemigo And that's why the enemy pelea ardientemente fights arduously por esto. because of this. El enemigo sabe The enemy knows que una vez habiendo vencido a Adán en Edén, that once having overcome Adam in Eden, habiéndolo vencido, having defeated him, prácticamente el control del mundo él lo tenía. he practically had the control of the world. Corintios nos dice Corinthians tells us que lo que mató al hombre fue el pecado. that what killed man was sin, Y lo que le dio fuerza al pecado and what gave strength to sin fue la ley. was the law. Voy a repetir. I'm going to repeat that. Lo que le dio fuerza al pecado What gave strength to sin fue la ley. was the law. ¿Se recuerdan el experimento que hicimos unas semanas atrás? Do you remember the experiment we did some weeks ago Cuando dije, when I said la ley eran 613 mandamientos. the law was 613 commandments? Pero vamos a agregarle solo uno. Well, we're just going to add one. Agreguemos solo uno bien inocente. Let's just add a very innocent one. ¿Sí? Yes? Para que sean solo 614. So it'll only be 614. El nuevo mandamiento va a The ser new commandment is going to be el que parpadee, the one that blinks, lo sacamos fuera de la ciudad we will take them out of the city y lo apedreamos. and we will stone them. Empezando al contar yo 3. Starting when I count to 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos están ya muertos? How many are already dead? Observe Observe que lo que le dio fuerza that what gave strength al pecado to sin fue la ley. was the law. En cuanto yo di ese As mandamiento soon aquí, as I gave that commandment here, en cuestión de un minuto, in a matter of a minute, todos estábamos muertos. we were all dead. Entonces el enemigo sabe So the enemy knows que la gracia that grace le quita la fuerza takes away the power que el pecado tenía. that sin had. Porque la gracia Because grace está basada en el sacrificio de Jesús. is based on the sacrifice of Jesus. Entonces ya el pecado So now sin no tiene control sobre nosotros. doesn't have control over us. No dije I did not que say usted y yo no pecamos. that you and I don't sin. Pero habiendo Cristo condenado el pecado en su cuerpo, But having Christ condemned the sin on his body, correcto, aunque fallamos, even though we fail, no somos condenados. we are not condemned. Entonces el enemigo So the enemy sabe que este mensaje knows that this message, tiene que trastornarlo, he has to destroy it, o distorted. Ajá. distort it. Tiene que cubrirlo. He has to cover it. Tiene que darle un mal He nombre. has to give it a bad name. Porque el único mensaje Because the only message que tiene el poder that has the power para vencer al enemigo to overcome the enemy no es la ley, is not the law, es la gracia. it's grace. Entonces le dicen So they say, que piensen for them to think que tú andas viviendo de acuerdo a la ley. that you are living according to the law. Le voy a narrar el resto. I'm going to narrate the rest. Entonces él dice, So he says, buena idea. good idea. ¿Quieren que les diga lo siguiente? Let me tell you the following. Lo peor que puede existir, The worst thing that can exist, lo peor que puede suceder the worst thing that can occur a alguien que ha vivido, alguien que ha nacido en gracia, to someone that has been born in grace es regresar a la ley. is to return them to the law. Entonces él dijo, So he said, voy a pagar
para que todos se purifiquen. I'm going to pay for all of them to be purified. Voy a pagar sus votos, I'm going to pay for their vows. vows. Me voy a rasurar la I'm going to shave cabeza. my head. O sea que retrocedió a la ley So he went back to the law para pretender. to pretend. 7 días después, 7 days later, unos judíos se lo encuentran some Jews find him y dicen, and they say, oh, oh, este es this is the one, el que manda a todos the one that sends everyone a que apostaten de to Moisés. turn away from Moses. Ha blasfemado contra el templo. You have blasphemed against the temple. Él ha blasfemado contra el He has templo. blasphemed against the temple. Y es más, And a estos gentiles to these los Gentiles, metió al templo he put them into the temple y profanó el templo. and he profaned the temple. Y lo agarraron And they got him y le dieron una paliza. and he got so beat up. Otra vez, lo agarraron Again, they got y le him dieron una and they paliza. beat him up so much. Y el Señor le dijo a Pablo, And the Lord told Paul, ándele para que se te quite. I don't know how to translate. do it again. No. It's like, yeah, something like that. Ándale para que se te quite. Para que no andes jugando For you not to be pretending con un pie en la ley with one foot in the law y un pie en la and one gracia. foot in grace. Lo agarraron, They got him, lo they apalearon beat him up a tal grado to such a degree que las autoridades tuvieron que llegar, that the authorities had to show up, removerlo, remove him, ponerlo en la put cárcel. him in prison. Pero vea, But look, cuando lo llevaban para allá, when they took him there, él le dijo al encargado, he told the one in charge, déjame hablar. let me speak. Y le dieron permiso de hablar. And they allowed him to speak. Y entonces a toda la multitud And then to all the multitude, empezó a hablarles su testimonio. he started to share his testimony to Por them. el tiempo, Because of time, no le voy a narrar todo el testimonio, I won't narrate all the testimony. pero él dice lo But siguiente. he says the following. Yo iba para Damasco. I was going to Damascus. En el camino iba tomando a todos los que creían en Jesús y los echaba a la cárcel. On my way, I was taking all those who believed in Jesus and putting them in prison. Los arrestaba, They arrested them. yo los arrestaba, I arrested them. los ponía en la I cárcel, put them in jail. los mataba. I killed them, ¿Correcto? right? Pablo estuvo cuando mataron a Esteban. Paul was there when Stephen was killed. Y de repente And all of a sudden, apareció una luz. a light appeared. Esto lo está hablando a toda la gente. He's sharing this with all of the people. Quedé ciego. And I was left blind. Diga conmigo, quedó ciego. Say, was left blind. Quedé ciego. I was left blind. Oí una voz I heard a voice que me decía, that said, Saulo, Saul, Saulo, Saul, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? Y yo le dije a la voz, And I said to the voice, Señor, Lord, ¿quién eres? who are you? ¿Y qué quieres que haga? And what do you want me to do? Y la voz le contestó, And the voice answered, yo soy Jesús. I am Jesus. Eres a mí a quien tú persigues. It is I you persecute. Después él cuenta Then he tells, y dice, se me dijo que fuera para Damasco. I was told to go to Damascus. ¿Cuál era su condición física? What was his physical condition? Ciego. He was blind. Llegó a Damasco He arrived at Damascus, y entonces dice que se encontró con un profeta. and it says that he went to a prophet, Ok. Un profeta llamado Ananías. a prophet named Ananias. Dios le dio instrucción. God gave him instructions dijo, and said, Ve a hablar con este hombre go to speak to this man porque este hombre because this man me va a ser instrumento is going to be an instrument for me ante reyes before kings y ante los gentiles. and before Gentiles. Pero quiero que notemos esto. But I want us to notice this. Ningún detalle en la escritura No detail in the scripture es insignificante. is insignificant. Llega Ananías, Ananias goes, capítulo número 22, chapter 22, verso 12. verse 12. Entonces uno llamado Ananías, A man named Ananias, varón piadoso según la ley, a devout observer of the law. ¿cómo se llamaba? What was his name? Ananías. Ananias. ¿Y cuál era la relación de Ananías con la ley? And what was his relationship towards the law?
¿Cuál es la relación de Ananías con la ley? What was Ananias' relationship towards the law? Si notan, estamos en el año 56 If you notice, we're in year 56, y los profetas and the prophets, y los apóstoles and the apostles, y los ancianos and the elders, y la iglesia, and the church, todos están en la ley. they're all in the law. Ananías, Ananias que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, was highly respected by all the Jews living there. vino a mí He came to me y me dijo, and told me, hermano Saulo. Brother Saul. ¿Cómo le dijo? What did he say? Ajá. Recibe la vista. Receive your sight. Y yo en aquella misma hora recobré la And vista at that very moment, I was able to see him. y lo miré. I was Y able to see him. él dijo, Then he said, el Dios de nuestros padres te ha escogido the God of our ancestors has chosen you para que conozcas su voluntad to know his will y veas al justo. and to see the righteous one. Y veas al justo. And to see the righteous one. Y veas al justo. And to see the righteous one. Y oigas And to hear la voz de su boca. words from his mouth. Porque serás testigo suyo a todos los hombres. You will be his witness to all people. Observe, Observe. serás testigo suyo a todos los hombres You will be his witness to all people de lo que has visto y has oído. of what you have seen and heard. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Now, what are you waiting for? Levántate, Get up, be bautízate, baptized, lava tus pecados, and wash your sins away, invocando su nombre. calling on his name. Ananías Ananias era cristiano was a Christian, y continuaba and he continued observando la ley. observing the law. Ahora, Now, Pablo Paul recibió dos visiones. received two visions. No. No solamente recibió la vista He física, did not just receive physical vision, sight, pero recibió but he received vista espiritual. spiritual sight. El nombre The name Ananías. Ananias, Ananías. Ananias, ¿A qué le suena familiar? what does that sound familiar to? ¿Ah? Divídelo en dos. Divide it in two. Ananías. Ananias. ¿Y la primera parte? The first word, Ana. Anna. Hannah, ¿sí? Ananías significa Ananias means Jehová the Lord es gracia. is grace. Cuando Ananías llegó, When Ananias went, es equivalente a que it's the equivalent that estando, aquí está Saulo, there is Saul, perseguidor de la gracia, persecutor of grace, acaba de tener un encuentro con Jesús just had an encounter with Jesus, y Jesús le dice, and Jesus told him, ¿por qué me persigues a mí? why do you persecute me? ¿Por qué persigues la gracia? Why do you persecute grace? Juan 1:17 John 1:17 dice, says, porque la ley fue dada por Moisés, for the law was given by Moses, pero la gracia but grace y verdad and truth vino came por medio de Jesucristo. through Jesus. Jesucristo, Jesucristo mismo himself es la gracia. is grace. Pablo Paul no solamente estaba persiguiendo a la was iglesia, not just persecuting the church, estaba persiguiendo el mensaje de he la was gracia. persecuting the message of grace. Y Jesús le dice, And Jesus tells ¿por him, qué me persigues a mí la gracia? why do you persecute me, grace, Tú la ley. you the law? Pablo queda ciego. Paul ends up being blind. Pablo queda ciego. Paul is blinded. Y en eso viene Ananías. And then Ananias comes. Jehová es gracia. God is grace. Jehová. The Lord is grace. Jehová es The gracia. Lord is grace. Y le dice, And says, yo, I, Jehová, the Lord, es gracia, grace es gracia. is grace. Te digo, I tell you, abre los ojos. open your eyes.
Primero, First, los ojos espirituales, spiritual eyes, para que pueda ver so he can see al, the, ¿se acuerdan que lo leímos? remember we read it? Muéstrame los versos anteriores. Para que puedas ver So you can see al the justo. righteous one. ¿Pablo está ciego? Paul is blind. Jehová la gracia The Lord is grace. le dice, Says, mira al justo, you will see the righteous one. mira, See the righteous one. abre los ojos Open your eyes y ahora mira espiritualmente. and now see spiritually. Ahora él puede ver Now espiritualmente he can see spiritually. y ahora él puede ver And now he can físicamente see physically. y ahora sabe, And now he knows Jesús es la gracia. Jesus is grace. Y aquel que estaba, y cuando yo era perseguidor, And when I was a persecutor, yo la ley I, the law, estaba persiguiendo la gracia. was persecuting grace. Pero ahora, But now yo Now me pongo I del lado de la gracia stand next to grace y puedo ver al and can justo see the righteous one y puedo oír de él and su can voz hear from him his voice y puedo predicarle al and mundo can preach to the world de Jesús, quien es gracia. about Jesus who is grace. No ha habido mensaje más perseguido en esta tierra There has not been a message more persecuted in this world que el mensaje de la gracia. than the message of grace. Perseguir la To gracia persecute grace es perseguir a Jesús. is to persecute Jesus. Porque solamente en un nombre hay salvación. Because there is only salvation in one name, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Ahora él se va Now he goes habiendo visto la gracia. having seen grace. Terminemos. Let's finish. Él dijo, He said, El Dios de nuestros padres te ha escogido the God of our fathers has chosen you para que conozcas su voluntad, for you to know his will veas al justo and to see the righteous one y oigas la voz de su boca. and to hear the words from his mouth. Interesante Interesting que cada vez that each time que Dios quiso hablar de Jesús y la gracia, God wanted to speak about Jesus and grace, puso a he alguien placed someone llamado named gracia grace o lleno de or gracia full of grace o Jehová es or gracia. the Lord is grace. ¿Se recuerdan Ana, Remember Hannah, la esposa de Elí, the wife of Eli, de Elcana? Elkanah? ¿Se recuerdan Ana la profetisa en el templo? Remember Hannah, the prophet in the temple? Ahora Ananías Now Ananias diciendo, saying, se muere la ley the law dies para que empiece la gracia. so grace can start. Tenemos que entender este We have to mensaje. understand this message. Es más, Furthermore, termino con esto. I finish with this. Creo que Dios nos ama muchísimo. I think that God loves us a lot. Creo que Dios nos ama I muchísimo think God loves us a lot porque millones de cristianos alrededor del mundo because millions of Christians around the world no conocen el mensaje de la gracia. don't know the message of grace. Saben que Jesús salva, They know that Jesus saves, pero continúan en la ley. but continue in the law. Y les continúan diciendo, And they continue saying, se les continúa enseñando. they continue being taught. Ahora que tienes a Jesús, Now that you have Jesus, haz toda esta ley. do all of this law. Cumple toda esta ley. Fulfill all of this law. Cuando que la escritura dice, When the scripture says, por gracia sois salvos. you are saved by grace Por medio de la through the fe faith y no por and not obras, by works, para que nadie se gloríe. so that no one may be glorified.